Bienvenidos a todos a esta clase titulada La metafísica de los 24 elementos. Está basado en las enseñanzas de los Vedas, del Srimad Bhagavatam, que es un libro que tiene más de 5.000 años. Este es uno de los principales libros de la filosofía Vaishnava, que es una filosofía teísta, ¿no? De India, monoteísta. Y pues empezando por definir lo que es la metafísica, ¿no? Como Noel menciona, a veces el término metafísica se utiliza de forma indiscriminada o no se logra entender. Entonces, meta significa más allá, algo que está más allá. Y física, pues es aquello que podemos ver, oler, tocar, percibir mediante nuestros sentidos, ¿no? Aquello que tiene una forma, que puede ser percibido mediante los cinco sentidos de adquisición de conocimiento, básicamente, mediante la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, etcétera. Entonces, la metafísica es aquello que está más allá de esto que podemos ver, ¿no? Que en última instancia se refiere a lo espiritual, al espíritu. Así lo definimos, lo vamos a definir así en para esta clase, ¿no? Es la ciencia de aquello que está más allá de lo que podemos percibir mediante nuestros sentidos materiales. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar aquello que está más allá de la percepción de los sentidos? Pues mediante la recepción de un conocimiento superior revelado, en este caso por las escrituras, por los Vedas. Entonces se conoce que este conocimiento espiritual es calificado como apaurusheya. Apaurusheya significa que no es creado por un ser humano o por una persona o por un ente material con los defectos que tiene el conocimiento material, que pues que los sentidos muchas de las veces son engañosos, ¿no? A veces, eh, por ejemplo, en un vaso con agua, podemos tener un vaso con agua y metemos una cuchara. Y si lo veo desde arriba, la cuchara parece a veces que se corta. No sé si han visto ese fenómeno. Entonces, si lo veo desde abajo, parece que está en un sitio, pero si lo veo desde arriba, parece que está en otro. Entonces, mi vista en este fenómeno tan sencillo como ver dónde está una cuchara, mi vista me engaña, es engañosa, tiene este reflejo que a veces me puede dar una información tergiversada de la realidad. Por lo tanto, los sentidos son una fuente imperfecta de conocimiento. Entonces, para comprender aquello que está más allá de la percepción de los sentidos materiales, debemos de recibir este conocimiento de una fuente que esté más allá de los sentidos materiales. Entonces, en ese sentido, de aquí viene lo que nosotros llamamos como la lógica trascendental, es decir, cómo obtener conocimiento de aquello que está más allá de lo que podemos conocer mediante nuestros sentidos imperfectos. Y esto solamente sería posible en una hipótesis mediante el hecho de recibir conocimiento de una entidad, una inteligencia que esté más allá de esos errores de la percepción de los sentidos. Y esta entidad, pues nosotros entendemos que es el Señor Supremo, ¿no? Krishna en este caso. Nosotros entendemos que este conocimiento de Krishna está más allá de los errores materiales, ¿no? Del engaño, de la ilusión, porque lo vemos en la práctica que tiene resultados concretos, ¿no? Krishna dice una verdad en el Bhagavad Gita hace 5.000 años y eso sigue funcionando el día de hoy. Entonces es por eso que millones de personas a lo largo de toda la historia y sobre todo grandes santos y sabios, grandes personalidades como Bhaktivedanta Swami, su maestro Bhaktisiddhanta, como los seis Goswamis, como Chaitanya Mahaprabhu y muchos otros grandes acharyas han aceptado estas verdades. Incluso en la tradición de India ha habido filósofos que están como en contra de la visión teísta, o personal de Dios, pero aún así, por ejemplo, Shankaracharya, es uno de los grandes maestros como opositores dentro de los maestros de India, aún así él reconoce la autoridad de Krishna y de las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no?
A pesar de que su filosofía es impersonalista, él dice que Narayan o Krishna es trascendental, que está más allá de la imperfección de los sentidos materiales y que por lo tanto el conocimiento que nos da es perfecto. Por lo tanto, podemos obtener este conocimiento de lo que está más allá de lo físico mediante el hecho de prestar una recepción auditiva a estas verdades reveladas. Entonces, hoy vamos a estar leyendo de este libro, que es el capítulo 26 del tercer canto del Srimad Bhagavatam. Ahorita con Brajendra los viernes están estudiando ya el Bhagavatam, el inicio, pero este es un tema muy interesante porque nos explica cómo todo se crea a partir de la energía de Dios, ¿no? La metafísica es un estudio del origen de todo, de la causa de todas las causas. Y es un estudio que lleva en sí mismo un aspecto científico. ¿En qué sentido? En el sentido de que es detallado mediante un método que podemos ir comprobando mediante la práctica de la vida espiritual. Entonces, el Srimad Bhagavatam, se dice que el Bhagavad Gita, ya muchos aquí hemos escuchado constantemente del Bhagavad Gita, hemos leído algunos capítulos, hemos escuchado charlas acerca de Arjuna, etcétera, ¿no? Muchos aquí, que nos estamos conectando, ya tenemos como ese background de conocimiento del Bhagavad Gita. Entonces se dice que el Bhagavad Gita es como la primaria y de la vida espiritual, ¿no? O la educación básica, como de 6 a 12 años. Acá no sé si en otros países le llaman diferente, creo que sí, pero bueno, acá en México le decimos la primaria, ¿no? Ahí si lo llaman de otra manera en su país, ahí me dice. Después sigue la secundaria y después sigue la preparatoria, luego la universidad. Así los llamamos acá en México. Tal vez en otros les dicen colegio o tercer grado, no sé cómo les digan. Pero bueno, el Bhagavad Gita es como la primaria y después el Srimad, la primaria y la secundaria, como la educación básica. Y luego el Srimad Bhagavatam es como la preparatoria o la educación media y la educación superior, es decir, la universidad. Y se van profundizando cada vez más los temas. Entonces, en este es un estudio gradual en el cual nos van enseñando al principio para poder entender la personalidad de Dios, debemos de entender que en realidad no es una persona mundana como nosotros, sino que Él es la fuente de todo. Él es la posición. La mayoría de las personas no creen en Dios o no entienden en Dios, o muchas personas, porque no saben o no entienden lo que es Dios, ¿no? Piensan que Dios es un viejito en una nube que nada más está viendo a quien castiga. Muchas personas tienen esta idea de Dios o sí, que simplemente es así como muy vago, ¿no? Como no se sabe. Entonces el Srimad Bhagavatam empieza por definir qué es Dios, como Janmadhyasya Yata, que es la causa de todas las causas. O como dice en la Brahma Samhita, el señor Brahma dice, eh, Anadir Adir, que es la causa que no tiene causa, es el origen de todo que no tiene un origen. Sarvakarana Karanam, y que es la causa de todas las causas. También Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y de esa manera, en la metafísica, se trata de entender de manera más profunda cómo es que Dios es el origen de todo y cómo Él, su personalidad, es el origen de toda la manifestación que vemos en este mundo, tanto de nuestro cuerpo como de los fenómenos que vemos, ¿no? Como el día, la noche, como el otro día estábamos hablando un poquito de eso, en el comienzo del Srimad Bhagavatam se explica que uno debe de meditar al principio, para irse haciendo a la idea de que Dios es una persona, uno debe meditar en la forma universal, ¿no? Como decíamos que uno debe visualizar cómo la luz, como el sol y la luna
son sus ojos, ¿no? Como el día y la noche son sus parpadeos, como las montañas son sus huesos, como los ríos son sus venas, como los árboles son los vellos de su cuerpo, como el viento es su respiración, el océano es su cintura, etcétera. Entonces uno así puede visualizar, y poníamos este ejemplo, ¿no? Así como yo soy un super ser cósmico para los microorganismos que viven en la flora intestinal de mi cuerpo. Ellos están como habitando dentro de mí. Así, de la misma manera, podemos visualizarnos como habitamos dentro de un cuerpo cósmico que en última instancia es una persona suprema. Entonces, este estudio que se va dando a lo largo, en este ya es el tercer canto. Los cantos son 12 libros, entonces este es el tercer libro y tiene muchos capítulos y este es el número 26, en el cual Krishna, la personalidad de Dios, en una forma que aparece como con un nombre que es Kapila, está instruyendo a Devahuti, a su madre. Entonces, Dios, que apareció en esa encarnación, para explicar la misma ciencia que le enseñó Arjuna en un momento, en este momento se le está explicando a su madre, a Devahuti, bajo un contexto distinto, pero ella le hace preguntas muy inquisitivas acerca de cómo se manifiesta el mundo material, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces Kapila, que es Krishna, que es la personalidad de Dios, le explica estos principios fundamentales de la naturaleza material y que se conocen como la metafísica de los 24 elementos. Entonces, les agradezco a todos los que se siguen conectando. Gracias, Madre Padmavati, Alexis, Ivonne. Gracias a las dos Ivonne que se conectan. Lian, bienvenida. Mario, Noel, Providencia, Carmen, gracias por estar acá. Entonces, vamos a comenzar a leer este capítulo que es muy, muy, muy bonito. Entonces, Agus, ¿te gustaría apoyarnos con la lectura? ¿Ahí se ve bien o lo hago más grande? A ver, un poquito más grande ahí. ¿Qué tal? ¿O alguna otra persona que quiera activar su micrófono en este momento para leer? Yo, Adelante, Vicky. a ver mis lentes. Muy bien. Discúlpame, pero que lea Vicky y después leo yo. Sale. Ah, Em, sí, Sí, adelante, Vicky. gracias. La personalidad de Dios, Capila, continuó. Mi querida madre, ahora te explicaré las distintas categorías de la verdad absoluta. Conociéndolas, cualquier persona puede liberarse de la influencia de las modalidades de la naturaleza material. El conocimiento es la perfección suprema de la autorrealización. Voy a explicarte ese conocimiento mediante el cual se cortan los nudos del apego al mundo material. La suprema personalidad de Dios es es el alma suprema y no tiene principio, es trascendental a las modalidades materiales de la naturaleza y está más allá de la existencia del mundo material. Su refulgencia personal hace que se lo pueda percibir en todas partes y con el lustre de esa refulgencia mantiene la creación entera. Te pido que leas hasta el 5, por favor. Claro, a modo de pasatiempo, esa suprema personalidad de Dios, el más grande entre los grandes, aceptó la energía material sutil que tiene asignadas las tres modalidades de la naturaleza material y que está relacionada con Vishnu. Diversificada por sus tres modalidades, la naturaleza material crea las formas de las entidades vivientes. ¿Quiénes? Viendo esto, caen víctimas del poder que tiene la energía ilusoria de cubrir el conocimiento.
Muy bien. Entonces acá le está diciendo que mediante este conocimiento de entender cómo se crea el mundo fenoménico, el mundo material en el que vivimos, uno puede liberarse del apego, ¿no? Porque mediante el conocimiento uno puede entender, oh, claro, todo esto es temporal, existe un plano eterno, yo prefiero ir al plano eterno, entonces me voy de acá, ¿no? Y habla de un concepto que se repite constantemente, que algunos tal vez ya recuerdan de sesiones anteriores, pero para los que no, este tema de las tres modalidades de la naturaleza material es clave. Y también se toca en el Bhagavad Gita, pero se va profundizando a lo largo del Srimad Bhagavatam y aquí se habla bastante de ello. Entonces, ¿cuáles son estas tres modalidades de la naturaleza material? La primera es la modalidad de la pasión. Esta modalidad en sánscrito se conoce como rayas o raya guna. Guna es esta modalidad, ¿no? Raya es pasión. Entonces, raya guna es la modalidad de la pasión. Luego está sattva guna. Sattva es la modalidad de la bondad. Y luego está tama guna. Tama significa oscuridad. Entonces, la modalidad de la oscuridad o la modalidad de la ignorancia. Entonces, se explica de manera sencilla, didáctica, para que podamos entenderlo, que estos tres modalidades son como los tres colores primarios, ¿no? Tenemos tres colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo, ¿verdad? Pero en la realidad vemos que hay una ilimitada cantidad de colores. Sin embargo, estos colores son una combinación de estos tres colores primarios. ¿No? Todos los colores que existen en la creación son una combinación de estos tres colores primarios, obviamente con los otros dos, que es pues la luz y la oscuridad, ¿no? El negro y el blanco para generar estas tonos. Acá Agus, que es este pintor, me parece, artista, pues tendrá más idea de todo esto, pero en general podemos entenderlo así, ¿no? Que estos colores se generan a partir de estos tres básicos. Y en la creación, en el mundo material, existen tres momentos clave que están identificados con una de estas modalidades. El primer momento es la creación, que se identifica con la pasión. El siguiente momento es la manutención, donde se mantiene lo creado. Eso se identifica con la modalidad de la bondad. Y el último momento es la destrucción, ¿no? Que se identifica con la modalidad de la ignorancia o de la oscuridad, tamaguna. Entonces, este ciclo está pasando constantemente en el mundo material y vemos que estas tres modalidades están en constante flujo. A veces la modalidad de la bondad se vuelve resaltante, a veces la de la pasión, a veces la de la ignorancia, y podemos verlo en estos ciclos cósmicos constantes. Por ejemplo, en algo muy sencillo que vemos todos los días, como el día y la noche. Entonces, el día empieza con la modalidad en el día rige la modalidad de la pasión, en la noche rige la modalidad de la ignorancia y en los intermedios, entre antes del amanecer, entre ese cambio entre la noche y el día, rige la modalidad de la bondad y un poco también en el cambio entre la noche, el día y la noche. Entonces, por eso de hecho se dice que las actividades espirituales son más factibles de realizar en un horario antes de que salga el sol, en una hora y media antes de que salga el sol, porque aquí es donde rige la modalidad de la bondad. También vemos en nuestras personalidades, por ejemplo, que tenemos un lado apasionado, tenemos un lado bondadoso y tenemos un lado oscuro o ignorante. Entonces, estas tres modalidades también hay ambientes, ¿no? Ambientes que están regidos más por una modalidad de pasión, ambientes regidos por una modalidad de bondad y ambientes regidos por una modalidad de ignorancia. De la misma manera, hay cuerpos, hay comidas. En el capítulo 18 del Gita y el 17 y desde el 14 se hablan de diferentes aspectos de estas tres modalidades. Entonces, este es un resumen sobre este concepto tan importante de lo que es las tres modalidades de la naturaleza material que va a estar retomando Kapila, Krishna, que le está explicando a su madre todos estos principios en este capítulo. Entonces recuerden que si pueden ir tomando notas, ¿no?
para hacer preguntas. Si tienen preguntas, las pueden ir poniendo en el chat o podemos ir reflexionando si tienen alguna duda mientras vamos avanzando. Y pues ahora sí, Agus, si me ayudas con los siguientes cinco. Sí, y te quería decir que, bueno, había descargado un audio hace rato de que se dice que las tres gunas son los colores blanco, negro y rojo. Eh, sí, o sea, vos usaste Sí, una alegoría diciendo, o sea, mucho más acertada, pero digamos que los colores que les corresponden son el blanco, el rojo y el negro, a esas tres modalidades, así como para, digamos, de base. No entiendo bien por qué, pero dijo que, o sea, un señor, ¿no? Que estaba, o sea, había escuchado eso, y que en la alquimia se utilizan esos tres colores también para alquimizar eh, el plomo en oro, así la conciencia burda en conciencia más elevada y ascender. ok. Eh, bueno, dice texto 6, ¿no? Sí, A causa del olvido, la entidad viviente trascendental cree que la influencia de la energía material es su campo de actividades y con esta motivación se atribuye erróneamente las actividades. Texto 7. La conciencia material es la causa de la vida condicionada, en en la cual la energía material impone una serie de condicionamientos a la entidad viviente. Aunque el alma espiritual no hace nada y es trascendental a esas actividades, se ve de este modo afectada por la vida condicionada. La naturaleza material es la causa del cuerpo material y de esos sentidos del alma condicionada, así como también de los semidioses, las deidades que rigen esos sentidos. Esto lo entienden los hombres eruditos. La causa de los sentimientos de felicidad y aflicción del alma, que es trascendental por naturaleza, es la propia alma individual. Espiritual, disculpe. sí, hasta el 10. Devahuti dijo, oh Suprema Personalidad de Dios, ten la bondad de explicar las características de la persona suprema y de sus energías, pues estas son las dos causas de esta creación manifiesta y no manifiesta. La Suprema Personalidad de Dios dijo, la combinación eterna no manifestada de las tres modalidades es la causa del estado manifestado y recibe el nombre Pradana, Pradhyana. Pradana, En el estado, ¿cómo? Pradana. En el estado de existencia manifestada se denomina Prakriti. Ok. Bueno, entonces acá está comenzando la descripción. Entonces, Debajuti le dice, por favor, háblame de estas energías, ya que, pues, al comprender esto, uno puede comprender cómo es que está cautivado por estas energías dentro del plano material, y al comprender eso, pues, uno puede liberarse, ¿no? Entonces, estos dos conceptos primordiales, pradana y prakriti, son esta dualidad inicial de donde se crea la manifestación material. El pradana es la energía potencial, es del conjunto de todos los elementos materiales, como tal vez si están tal vez familiarizados con términos de física cuántica o estos temas, hay algo que llaman la energía oscura o la materia oscura, que es se refiere a esto, al pradana, que es todo el cúmulo de todas las energías materiales sin manifestarse, en potencia. Son energía potencial únicamente. Es decir, que no se han manifestado. Es simplemente vacío, por decirlo de alguna manera, que no es un vacío porque en realidad está todo ahí contenido. Y cuando ya se manifiesta, cuando ya tiene alguna manifestación a través de las modalidades, se denomina Prakriti. Prakriti significa energía, es esta energía material. Entonces, Pradana es lo no manifestado y Prakriti es lo manifestado. ¿Sale? Si tienen dudas en cualquier momento, vamos a ver conceptos como muy técnicos, pero bueno, acá estamos, les agradezco a las personas que se van conectando. Violeta, qué gusto verte. Muchas gracias. Sandra, gracias por conectarte, Omar. Pero si tienen alguna duda en algún momento, algo que no queda claro, podemos detenernos y tratar de explicarlo un poquito más. Pero vamos a estar viendo como con conceptos
un poquito más técnicos que nos ayudan a comprender la profundidad de esta filosofía, ¿no? De que no es nada más de eh, como sentimentalismo, ¿no? De, ay, sí, cantamos y bailamos y nos liberamos, ¿no? Que sí es así, o sea, nuestra filosofía tiene esta parte que es sencilla y práctica, ¿no? Cantamos, bailamos y nos liberamos. Sin embargo, también tiene esta parte de filosófica, una filosofía profunda, ¿no? Entonces, vamos si tienen alguna duda en algún momento, lo pueden poner en el chat o activar su micrófono, levantar su manita. Entonces vamos a continuar leyendo. ¿Alguna otra persona que guste activar su micrófono en este momento para continuar leyendo? Puedo, si quieren. Adelante, Carmen, por favor. Vamos a leer del 11 al 15. Ok. Hare Krishna. Hare Krishna. El agregado de los elementos compuestos por los cinco elementos densos, los cinco elementos sutiles, los cuatro sentidos internos, los cinco sentidos de adquirir conocimiento y los cinco órganos externos de acción, recibe el nombre de pradana. Texto 12. Hay cinco elementos densos: tierra, agua, fuego, aire y éter. También hay cinco elementos sutiles: olor, sabor, color, sensación del tacto y sonido. Texto 13. Los sentidos de adquisición de conocimiento y los órganos de acción son 10: el sentido auditivo, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el órgano activo del habla, los órganos activos de trabajo y los órganos para trasladarse y engendrar, engendrar y evacuar. Texto 14. Los sentidos sutiles o internos se experimentan en cuatro aspectos: en la forma de mente, inteligencia, ego y conciencia contaminada. Se diferencian entre sí solamente por sus distintas funciones, pues representan distintas características. Texto 15. Todos estos elementos, en conjunto, constituyen lo que se llama el Brahman cualitativo, el elemento mezclador. El tiempo, el tiempo se cuenta como 25º elemento. Muy bien. Un montón. Es- Gracias. Gracias, gracias a ti. Entonces, el pradana es lo que contiene todo, ¿no? Entonces, después, dentro de eso están los 24 elementos. Y acá, de hecho, al final dice que hay dos elementos más. Uno de ellos, que es el tiempo, que es el elemento mezclador, que es lo que diferencia la naturaleza material del plano eterno, que hay un tiempo, que es decir, que todo tiene un proceso de creación y destrucción. El tiempo es aquella energía que hace que todo se destruya en un punto. Y el 26º elemento, pues es la personalidad de Dios y el alma espiritual. Todos estos otros 24 son elementos materiales y están contenidos dentro del pradana. Entonces, los primeros cinco son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Y estos podríamos relacionarnos como con términos más modernos, como elementos sólidos, elementos líquidos, elementos como el fuego, ¿no? Que a veces lo llaman plasma, o los elementos gaseosos y el espacio en sí mismo, el éter, el espacio en sí mismo. Y cada uno de estos tiene una característica que se van sumando y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero bueno, el olor, el sabor, el color, la sensación del tacto y el sonido. Luego, cada uno de ellos está relacionado con un sentido. Tenemos 5 sentidos de percepción, de adquisición de conocimiento y luego 5 sentidos de trabajo, que es las piernas, el órgano genital, el ano, los brazos, la voz y esos son los de trabajo. Y luego los elementos sutiles,
¿no? Como mente, inteligencia, ego y conciencia contaminada. Entonces vamos a continuar. Otra persona que guste en este momento activar su micrófono para apoyarnos a leer del 16 al 20. Yo, Sí, Adelante, Providencia y luego Omar. Ok. La influencia de la suprema personalidad de Dios se percibe en el factor tiempo, que provoca el temor de la muerte debido al ego falso del alma ilusionada que ha entrado en contacto con la naturaleza material. Texto 17. Mi querida madre, oh hija de Sabadahu, Manu, como te he explicado, el factor tiempo es la suprema personalidad de Dios, de quien se inicia la creación como resultado de la agitación de la naturaleza neutra no manifestada. Texto 18. Manifestando su potencia, la suprema personalidad de Dios ajusta todos esos distintos elementos, manteniéndose dentro como la superalma y fuera como tiempo. Texto 19. Una vez en la suprema personalidad de Dios, ha fecundado con su potencia interna la naturaleza material. Esta produce un conjunto total de la inteligencia cósmica, que se conoce con el nombre de Iramaya. Esto ocurre en la naturaleza material cuando los destinos de las almas, ya va, condicionados provocan su acción. Y el texto 20, de este modo, el refugente Mahatma, que contiene en su interior todos los universos, que es la raíz de todas las manifestaciones cósmicas y que no se destruyen en el momento de la aniquilación. Manifiesto las diversas, absorbiendo Las desde la diversidades. oscuridad, Manifestó ajá, las que había diversidades. cubierto, sí, que había, perdón, diversidades absorbiendo después de la oscuridad, que había cubierto su refugencia en el momento de la disolución. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces acá lo que nos está explicando es que está el pradana, ¿no? Que es la energía potencial material total, que es no manifestado. ¿Y qué es lo que activa ese pradana? Lo activa la personalidad de Dios. En otros escritos se explica que él le lanza una mirada a la naturaleza material y con la potencia de su mirada a este pradana, que es toda la energía potencial, y con la potencia de su mirada, él activa esa energía material y hace que comience la manifestación. Entonces, esa energía de su mirada es el tiempo. Y vemos que el tiempo es una energía impersonal que proviene de la personalidad de Dios, que podríamos decir que es lo que activa la naturaleza material. Es decir, bueno, los científicos hoy en día han concluido que hay un punto en el cual hay una gran expansión, ¿no? Que no saben de dónde viene esa energía que hizo la expansión, pero hay un inicio, ¿no? De la manifestación cósmica. Entonces los Vedas lo que nos dicen el inicio es la mirada del Señor. El Señor lanza una mirada a la naturaleza material, esa energía se convierte en el tiempo y es lo que impulsa a la acción toda la energía material y a todas las entidades vivientes dentro del mundo material. Entonces es como esta la primera ley de Newton, que un cuerpo permanece en movimiento, permanece estático hasta que se le imprime una fuerza y permanece en movimiento hasta que otra fuerza lo detiene. Ese se llama la ley de la inercia. Entonces, lo que provoca la primera causa de la creación cósmica
es el deseo del Señor, la mirada del Señor sobre esta pradana, sobre esta energía potencial, y es lo que la pone en movimiento. Y esta permanece en movimiento hasta que el Señor la detiene. Entonces, y luego llegamos a un concepto que también es muy importante, que es el Mahat Tattva. Tattva significa verdad y Maha significa grande. Entonces, podríamos traducirlo como la gran verdad. Y esta gran verdad es el conjunto, así como el pradana es el conjunto de toda la energía material no manifestada, el Mahatattva es el conjunto de toda la energía material manifestada ya junto con la mirada del Señor. Es decir, el pradana es oscuridad y el Mahatattva ya es cuando esa oscuridad empieza a manifestar diferentes aspectos que vienen potenciados o vienen con esa inercia o esa fuerza inicial de parte del Señor Supremo. Entonces, acá nos puso hace ratito un comentario Agus, dice, así en el caso hipotético de dejar una manzana, por ejemplo, en una caja cerrada, lógicamente se descompone, pero si se deja por una cantidad eterna de tiempo eterno, en potencia pasará por todos los estados. Así llegará el momento de que se reconstruirá y quedará una manzana prácticamente igual a la que se dejó. Esto es para acreditar ese pradana. Hola, y Cristina nos manda un saludo. Hola, Cris. Sí, eso es como un ejemplo que ponen, para ejemplificar eso, ¿no? O sea, que en la eternidad todo es posible, ¿no? O sea, en una cantidad ilimitada de tiempo, todo es posible. Pero esa eternidad, o ese tiempo es la energía del Señor. Y esto sucedería por la voluntad del Señor, que puede ejecutar en una cantidad ilimitada de tiempo, pues cualquier cosa que Él desee, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Omar había activado su micrófono. Si gustas apoyarnos a leer del 21 al 25. Por supuesto, buena noche a todos. Texto Gracias. 21. Texto 21. En el Mahatattva se manifiesta la modalidad de la bondad, que es el estado lúcido y sobrio en el que se entiende a la personalidad de Dios, y que generalmente recibe el nombre de Vasudeva o conciencia. Texto 21. Estos aspectos aparecen simultáneamente tras la manifestación del Mahatattva, tal como el agua en el estado natural. Antes de entrar en contacto con la tierra, es transparente, dulce y libre de agitación. También los rasgos característicos de la conciencia pura son la serenidad completa, la transparencia y la ausencia de distracción. Textos 23 y 24. Del Mahatattva, producto de la devolución de la propia energía del Señor, brota el ego material en el que predominan tres clases de poder: activo, bueno, apasionado e ignorante. Esos tres tipos de ego material evolucionan para producir la mente, los sentidos de percepción, los órganos de acción y los elementos densos. Y el 25, ajá. Gracias. Texto 25. El triple Ahankara, fuente de los elementos densos, la mente y los sentidos, es idéntico a ellos porque en su causa recibe el nombre de Sankarsana, quien es directamente el señor Ananta de 1000 cabezas. Ok, muy bien. Bueno, entonces acá nos dice, bueno, de este Mahatattva, que es la manifestación de todos los universos, de toda la creación material total, lo primero que se manifiesta es la bondad, porque pues el Señor en el plano trascendental es bondad pura, Él es está en el plano trascendental las modalidades materiales pues brillan por su ausencia porque son materiales, entonces no tienen cabida dentro del plano espiritual, pero como son un subproducto, o sea, la energía material, el universo también es una energía de Dios, entonces su estado original es la bondad pura. Entonces, de esta bondad se manifiesta la conciencia, y su estado natural es la paz, la bondad, ¿no? Pero por su contacto con la evolución con el tiempo, lo primero que surge es el ego.
¿no? De ese el ego material, que es nuestro propio deseo. Por eso se dice en el Bhagavad Gita que es, bueno, el otro día estábamos viendo, ¿no? Que el mundo material es como un árbol que tiene las raíces hacia arriba y las ramas hacia abajo, o sea, está de cabeza. Entonces, explicábamos que en realidad es porque el árbol original está bien y el árbol de cabeza es un reflejo. Y se dice que el mundo material, ese reflejo en donde se crea el plano material, es el deseo. Entonces nosotros deseamos crear este mundo material para tratar de ser el creador, el poseedor, el disfrutador, el amigo, el centro de la película. Entonces, de este deseo es que surgen las modalidades materiales. Entonces, lo bueno, lo apasionado e ignorante. Las tres modalidades surgen de la modalidad original, que es la modalidad de la bondad, cubierta en el reflejo del deseo, donde se refleja y ya no es el árbol eh, en el sentido correcto, sino ya es el reflejo, se refleja en el deseo, en el ego, y entonces aquí, en este mundo material, es donde ocurre, donde acontece todo el proceso de creación y destrucción de las modalidades materiales, ¿no? De la creación, manutención y destrucción. Entonces, estos evolucionan desde la mente, desde el deseo, y de ahí se crean los sentidos de percepción, los órganos de acción y los elementos. Todo va evolucionando desde la energía del Señor, de los elementos sutiles. La creación cósmica tiene esta característica que va manifestándose desde lo más sutil a lo burdo. Sutil, ¿qué significa sutil? Es como fácil entender, por ejemplo, eh, los sólidos son menos sutiles que los líquidos. Los líquidos son menos sutiles que los gases. Los gases son menos sutiles que el espacio y, por ejemplo, el gas es menos sutil que el sonido es menos sutil que la mente, o sea, la mente es más sutil, la inteligencia es más sutil, el alma es más sutil y así, ¿no? Entonces, eso es el concepto de sutil y de burdo. Entonces, los sólidos son más burdos. Eh, entonces, la creación se va manifestando de lo sutil a lo burdo, desde la energía espiritual del Señor hacia los elementos materiales densos. A veces se utiliza la palabra denso o burdo. Y ahankara significa el ego falso. Ahankara es el sánscrito de ego falso, de ese deseo. Entonces, el ego falso, con estas modalidades, bueno, apasionado, ignorante, es lo que en conjunto, mediante el tiempo y la fuerza del Señor Supremo, van manifestando las diferentes manifestaciones, las diferentes creaciones que existen en el mundo material. Por ahí había visto que Lian había activado su micrófono. Bienvenida, Nati, gracias por conectarte. Qué gusto verte. Lian, si gustas. Hola, ¿qué más? Buenas noches, Nati, gracias. Qué gusto de verte. Si andas por No, ahí, y gusto poderlos escuchar. muchas Estoy en gracias. un punto de la casa como que es mejor la señal. Qué No bueno. sé. Ujú. ¿Te gustaría apoyarnos a leer? Ya que creo que Claro que Lian se sí. desconectó. Sí, ya no la veo acá. Entonces, Sí. adelante, Nati, del 26 al 30. Bueno, este ego falso se caracteriza como hacedor, como instrumento y, espérate que, como instrumento y como efecto. Según la influencia de las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia, se le caracteriza también como sereno, activo o torpe. Texto 27. A partir del ego falso y por influencia de la bondad se procede otra transformación. Como resultado aparece la mente, cuyos pensamientos y reflexiones dan origen al deseo. El 28 también, o solo ahí. Sí, sí, ya te Eh, lo... pe- eso. La mente de la entidad viviente
se conoce con el nombre de Señor Aniruddha, Aniruda. el, el regente supremo de los sentidos. Él posee una forma azul negruzca semejante a la flor de loto que crece en el otoño. Los yogis lentamente llegan a encontrarlo. 29. La inteligencia nace de la transformación del ego falso bajo la influencia de la pasión. Oh, dama virtuosa, las funciones de la inteligencia son ayudar a discernir la naturaleza de los objetos que se perciben y ayudar a los sentidos. ¿Y el 30? La duda, la comprensión errónea y la correcta, el sueño y la memoria, según determinan sus diferentes funciones, se explica que son las distintas características de la inteligencia. Muy bien. Entonces acá nos dice que lo primero que se manifiesta de lo sutil a lo burdo es la bondad. Y el elemento sutil relacionado con la bondad es la mente. Entonces, en realidad, el estado natural de la mente es la bondad. La mente en su estado natural está en paz. Pero cuando es controlada por la inteligencia, por la pasión, por la ignorancia y por los sentidos, entonces es cuando se perturba la mente. Pero en su estado original, la mente es producto de la modalidad de la bondad. Entonces es por eso que mediante la mente podemos liberarnos del mundo material y regresar al plano espiritual. Porque en realidad la mente purificada en su estado original, en su estado de conciencia de Krishna, de conciencia de Dios, es la herramienta mediante la cual podemos volver al plano espiritual. Después se dice que la inteligencia es creada mediante la influencia de la pasión. Aquí, porque la inteligencia nos ayuda a crear, a dudar, a dar una comprensión, ¿no? Entonces, aquí se dice que un síntoma de inteligencia es la duda, ¿no? Como en la ciencia, pues se utiliza la duda metódica, ¿no? Que se basa en la modalidad de la pasión para tratar de comprender, pues, de dónde viene todo, ¿no? Entonces, esto es las características de la inteligencia. ¿Alguien más le gustaría activar su micrófono en este momento, por favor, para continuar con la lectura? ¿A quién? Adelante, Satyam. De la 31. Sí, al 35. Ajá, dice, cuando el egoísmo es influenciado por la modalidad de la pasión, produce dos clases de sentidos: los sentidos para adquirir conocimiento y los sentidos de la acción. Los sentidos de acción dependen de la energía vital y los sentidos para adquirir conocimiento dependen de la inteligencia. Texto 32. Cuando la energía sexual de la Suprema Personalidad de Dios agita el egoísmo, al egoísmo influido por la ignorancia, se manifiesta el elemento sutil denominado sonido, y de él vienen el cielo etéreo y el sentido del oído. Listo. 33. Las personas que son eruditas y tienen conocimiento verdadero definen el sonido como aquello que transmite la idea de un objeto. Indica la presencia de alguien que habla, pero no podemos ver, y constituye la forma sutil de letra. 34. Las actividades y características del elemento etéreo pueden percibirse como emplazamiento del hábito para las existencias externas e internas de todas las entidades vivientes, a saber, el campo de actividades del aire vital, los sentidos y la mente.
El texto 35 de la existencia etérea, resultado de la evolución del sonido, se produce la siguiente transformación bajo el impulso del tiempo y de este modo adquiere relevancia la sensación del tacto como elemento sutil y a partir de ella el aire y el sentido del tacto. Muy bien. Hermoso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, lo que estamos viendo es, bueno, primero está la energía potencial, que es el pradana. El Señor lanza su mirada, comienza la creación y la interacción de las modalidades por la fuerza del tiempo, que es su energía impersonal. Se manifiesta el ego, el deseo de la entidad viviente de disfrutar, de regir, de controlar, poseer, disfrutar. Se manifiesta la mente, se manifiesta la inteligencia. Estos elementos son sutiles, son, como ya definimos, lo que es sutil, ¿no? Esos elementos son sutiles. Después viene el primer elemento que es de percepción, que está relacionado directamente con la energía creativa del Señor, que es el sonido. Entonces, el primer elemento que existe en la creación, aparte de los elementos de la entidad viviente, que son la mente, la inteligencia y el ego, como tal, el primer elemento de la creación material es el sonido. No sé si alguna vez habían escuchado que la manifestación cósmica comenzó con una vibración. ¿Alguien sabe qué vibración fue la primera que, que sucedió en la manifestación cósmica? Tal vez ahí, Aum, el Cristina, om, sí, ¿qué amo? el om, El mantra Om, ¿verdad? El om, AUM, estas tres sílabas, aum, Aum, ¿no? Entonces, aum, se dice que esa fue el primer sonido de la creación material aum. que representa al Supremo, ¿no? El Aum representa estos tres aspectos del Supremo. Eh, Algunos explican que la A, U y M representan a Radha, a Krishna y a la entidad viviente. Entonces, eso es lo que crea la energía, la primera causa de la manifestación material. Dios Padre, Dios Madre, o la energía masculina, energía femenina, y la entidad viviente que es inyectada en la naturaleza material. Entonces, por eso Krishna en el Bhagavad Gita dice, yo soy la sílaba Om, porque él es el origen, ¿no? Él es la primera vibración. Entonces, del sonido se produce la capacidad de oír. Y de ahí se va derivando hacia el elemento del éter. Si ustedes lo piensan, el éter es el espacio, es que es básicamente sí, el espacio de las actividades. Entonces, sin espacio no hay sonido. Entonces, este, podemos ver cómo cada elemento está relacionado con con una percepción. Por ejemplo, en el oído, en el aire, tenemos el sonido. Entonces, el primer elemento que se manifiesta después del sonido es el aire. Y esto es lo que va diciendo aquí, ¿no? Que desde la existencia de la evolución del sonido y con el impulso del tiempo se manifiesta el siguiente elemento sutil, que es el aire, y con el aire ya hay otra percepción del sentido. Ya no solo hay sentido del oído, como en el espacio, sino que también hay tacto. El aire es el primer elemento que podemos sentir mediante el tacto, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos sutiles, el agua, el fuego, la tierra, van añadiendo más elementos de percepción. Y ahorita es lo que vamos a ver. Y esto es muy, muy interesante, como desde hace más de 5000 años había este estudio tan profundo de la naturaleza material, ¿no? Entonces, ¿alguna otra persona? Chris, no te preocupes, gracias por conectarte un momento. Nos está comentando que se retire. Yo, Otra persona que guste activar su micrófono en este momento. Julio, Sí, claro. adelante, el 36 al 40.
Sí, tu micrófono está desactivado, Julio, se desactivó. No, ahí Ya está. listo. ¿Me escucha? Sí, Sí, listo. ok. Test 36. Lo blando y lo duro, el calor y el frío, son los atributos diferenciadores del tacto, que se caracterizan como forma sutil del aire. Test 37. La acción del aire se manifiesta en los movimientos, las mezclas, la posibilidad de aproximación a los objetos del sonido y otras percepciones de los sentidos, y facilitar el funcionamiento apropiado de todos los demás sentidos. 338. Mediante las interacciones del aire y las sensaciones del tacto, recibimos diversas formas, según el destino. Debido a la evolución de esas formas, aparece el fuego, y el ojo ve distintas formas y colores. Test 39. Mi querida madre, las características de la forma se entienden por la dimensión, la cualidad y la individualidad. La forma del fuego se percibe por su refulgencia. Test 40. El fuego se percibe por su luz y por su capacidad de cocinar, digerir, acabar con el frío, evaporar y dar origen al hambre, la sed, el comer y el beber. Muy bien. Entonces acá nos está diciendo, del sonido viene el aire. Y del aire viene el tacto. El espacio viene con el sonido. Después se evolucionan y con el factor tiempo y los elementos interactuando crean el sonido, el aire y el sentido del tacto. Y luego de estas interacciones viene el fuego y el sentido de la vista, la percepción de formas y de colores. Y podemos ver cómo sin aire no existe el fuego. No sé si ustedes prenden una vela y si le tapan con un vaso y se acaba el aire, ¿qué pasa con el fuego? El fuego se extingue. Entonces podemos ver de esta manera cómo el aire es un precursor del fuego. Sin fuego, sin aire no existe el fuego. De la misma manera que sin sonido, sin espacio, no existe el aire. Y sin la mente, inteligencia y ego, y sin el Señor, pues no existe lo demás. Entonces, cada uno de estos elementos sutiles va creando un elemento más burdo. Y si se fijan, en el fuego existe sensación del tacto. El fuego tiene una sensación de tacto, que es el calor, y también tiene una forma, ¿no? Pero no tiene un sabor ni tiene un olor. Entonces, esos elementos sutiles se van manifestando después. Y por ejemplo, en el aire no hay una forma. El aire no es algo que tú puedes ver. Solo lo puedes sentir con el tacto, pero no lo puedes ver no tiene una forma o un color. Entonces, por eso también es un elemento más sutil, ¿no? Eh, el siguiente, sí, ¿quién más le gustaría activar su micrófono para leer del 41 al 45? Yo puedo volver a leer. Claro, Agus, adelante. Dice, mediante la interacción del fuego con la sensación visual y bajo disposiciones superiores, el sabor aparece como elemento sutil. Del sabor se produce el agua y se manifiesta también la lengua, que percibe el sabor. 42. Originalmente el sabor es uno, pero se multiplica. El contacto con otras sustancias hace que se vuelva acre, dulce, amargo, picante, agrio y salado. 43. El agua manifestada El agua manifiesta sus características humedeciendo otras sustancias, formando diversas masas, causando satisfacción, manteniendo la vida, hablan- ablandando las cosas, apartando el calor, afluyendo sin cesar a los depósitos de agua para abastecerlos y refrescando al apagar la sed. 44.
La interacción del agua con la percepción del sabor provoca la manifestación del olor como elemento sutil, bajo disposiciones superiores. De ahí se manifiesta la tierra y el sentido del olfato con el cual podemos percibir de diversas maneras el aroma de la tierra. El olor es uno, pero se convierte en muchos: mixto, fétido, fragante, suave, fuerte, ácido, etcétera, según las proporciones de las sustancias con las que se combina. Muy bien. Bueno, entonces aquí vemos cómo después de que se manifiesta el fuego, se manifiesta el agua. Y en el agua vemos otro sentido de percepción que se añade, que es el sabor. Y vemos que el sabor del agua es el sabor original. Es el primer, aunque algunos dicen que es incolora e insabora el agua, en realidad sí tiene un sabor. Si tú lo piensas, el fuego no tiene un sabor, no lo puedes probar ni siquiera, no es como que puedes chupar el fuego y decir, ah, sabe a fuego, no. Pero el agua sí, a pesar, ese es el sabor original. Y ese sabor es el que se combina, por ejemplo, en todos los alimentos y así, ese es el sabor que se vuelve distinto. Y mediante esas interacciones, el agua ahora ya tiene tanto sabor como forma, como sonido y obviamente un espacio, ocupa un espacio. Entonces, el agua contiene los otros elementos sutiles anteriores. Lo único que no tiene es olor, ¿no? Que es el que falta, es el elemento que falta. Aquí llevo cuatro sentidos de percepción que están en el agua: el sabor, la forma, el sonido y el espacio. Y luego, pues se manifiesta el último sentido, el elemento burdo, que es la tierra. Y en la tierra ya tenemos olor, forma, olor, sabor, forma, sonido y espacio. Entonces, es por eso que la Tierra es más burda, porque contiene todas las características de percepción de los otros elementos. Y bueno, el aroma original es el aroma de la tierra. Es por eso que nos gusta tanto el olor a tierra, ¿no? Muchas personas, hasta hay una canción acá en México de Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada, ¿no? Porque a la nariz, el sentido del olfato, disfruta con ese aroma original, que es el aroma de la tierra. Y el aroma de la tierra combinada con el agua, en realidad, como la tierra es un subproducto del agua, por eso es tan placentero, ¿no? Petricor se llama. El petricor, así se conoce como ese olor, ¿no? Característico de la tierra. Muy bien. Eh, Después vamos a concluir con estos siguientes cinco. Por ahí, tal vez Mario, Morela, Violeta, Gilma, gracias por conectarte. Bueno, Gilberto luego no puede activar el micrófono. Alexis, alguna persona, Ivonne, alguna de las dos Ivonne. Providencia volvió a activar. Ivonne, adelante. Sí, Ivonne, gracias. El 46. sí, al 50. Ok. Texto 46. Las características de las funciones de la Tierra se puede percibir en el modelado de formas del Brahman Supremo, la construcción de lugares de residencia, la preparación de recipientes para contener agua, etc. En otras palabras, la Tierra es donde todos los demás elementos se sostienen. Texto 47. El sentido cuyo objeto de percepción es el sonido se denomina sentido auditivo. Aquel cuyo objeto de percepción es el tacto se denomina sentido táctil. 48. El sentido cuyo objeto de percepción es la forma, que es la característica distintiva del fuego, es el sentido de la vista. Aquel cuyo objeto de percepción es el sabor, la característica distintiva del agua, se conoce como sentido del gusto. Finalmente, el sentido cuyo objeto de percepción es el olor, la característica distintiva de la tierra, se denomina sentido del olfato. 49. La causa también está en su efecto, y por ello las características de aquella se observan en este. Ese es el motivo de que la tierra cuente por sí sola con las peculiaridades
de todos los elementos. 50. Cuando todos estos elementos todavía no se habían mezclado, la suprema personalidad de Dios, el origen de la creación, entró en el universo con el conjunto total de la energía material en sus 7 divisiones y junto con el tiempo, el trabajo y las cualidades de las modalidades de la naturaleza material. Muy bien, entonces acá hace como un resumen de todo esto, como vemos que en el efecto están las características de la causa. Por ejemplo, en el hijo de tigre nace pintado, ¿no? Entonces vemos que los hijos que son el efecto tienen características de la causa, que son los padres. Entonces, de la misma manera, en la naturaleza material, vemos que cada uno de los elementos más burdos que se van manifestando tienen las características del efecto. Es por eso que vivimos en un mundo de causas y efectos y si queremos cambiar los resultados, pues tenemos que ir a la raíz, ¿no? Al efecto, a la causa, no enfocarnos en el efecto. Entonces, muy, muy interesante, y sobre todo, pues contemplando que son textos de más de 5000 años de antigüedad, ¿no? Eh, Voy a terminar de leer estos últimos. Creo que son en total 72. Entonces voy a leer un poquito más para terminar y ya comentarios finales y preguntas. De estos 7 principios activados y unidos por la presencia del Señor, surgió un huevo sin inteligencia, del cual apareció el célebre Señor cósmico. Este huevo universal, es decir, el universo con forma de huevo, es la manifestación de la energía material. Sus capas de agua, aire, fuego, cielo, ego y maja tatua aumentan en grosor sucesivamente. Cada una es de 10 veces mayor que la anterior y la capa final externa está cubierta por el pradana. En este huevo está la forma universal del señor Hari. Los 14 sistemas planetarios son partes de su cuerpo. La suprema personalidad de Dios, el Virat Purusha, la forma universal, se instaló en este huevo dorado que reposa sobre el agua y lo compartimentó en muchas secciones. Primero apareció en él una boca y después el órgano del habla, y con él el dios del fuego, la deidad que rige ese órgano. Luego aparecieron 2 fosas nasales y en ellas el sentido olfativo y el prana, el aire vital. Inmediatamente después del sentido del olfato se manifestó el dios del viento que lo rige. A continuación, en la forma universal aparecieron 2 ojos y en ellos el sentido de la vista. Seguidamente vino el dios del sol que rige ese sentido. Después aparecieron en él 2 orejas y en ellas el sentido auditivo. Y justo a continuación, 2 Digdevatas, las deidades que rigen sobre las direcciones. Luego la forma universal del sol, el Virat Purusha, manifestó su piel, y acto seguido aparecieron el pelo, bigote y barba. Después de esto se manifestaron todas las hierbas y drogas, y después aparecieron también sus genitales. Después de esto aparecieron el semen, la capacidad de procrear y el dios que rige las aguas. Seguidamente un ano, luego los órganos de defecación y tras ello el dios de la muerte, temido en todo el universo. A continuación se manifestaron las 2 manos de la forma universal del Señor y con ellas la capacidad de sujetar y soltar cosas. A continuación apareció el Señor Indra. Seguidamente se manifestaron las piernas y con ellas el proceso del movimiento. Luego apareció el señor Vishnu. Las venas del cuerpo universal se manifestaron y a continuación los glóbulos rojos, es decir, la sangre. Al instante aparecieron los ríos, deidades regentes de las venas, y luego apareció un abdomen. A continuación surgieron los sentidos de hambre y sed, e inmediatamente después vino la manifestación de los mares. Luego se manifestó un corazón y acto seguido la mente. Después de la mente apareció la luna, luego la inteligencia, y después de la inteligencia el señor Brahma. A continuación apareció el ego falso, seguido por el señor Shiva, y tras él la conciencia y su deidad regente. Una vez que los sentidos, los semidioses y deidades regentes de los diversos sentidos se hubieron manifestado de este modo, quisieron despertar al origen de su aparición, pero al fracasar en el intento, entraron de nuevo en el cuerpo del Virat Purusha, uno tras otro, a fin de despertarlo. Entonces acá está describiendo cómo
la forma universal es como, lo podemos, como en este principio de hermenéutica de como es arriba, es abajo. Entonces, por ejemplo, en el desarrollo de un feto, podemos ver que sucede de la misma manera, ¿no? Primero aparecen, así como fue describiendo aquí, en ese orden van apareciendo cada uno de los sentidos en un feto. Entonces, se habla como forma universal, es como un huevo, ¿no? Que sería como el óvulo fecundado por la energía del Señor y que empieza a desarrollarse esta forma universal y van apareciendo. Pero todo eso solo es materia y no se activa el universo. Entonces aquí está diciendo cómo cada una de las deidades intentan activar la forma universal, pero no pueden hacerlo hasta que entra la conciencia. El dios del fuego entró en su boca con el órgano del habla, pero no pudo estimular al Virat Purusha. El Virat Purusha es la forma universal o esta persona universal suprema. Luego el dios del viento entró en sus fosas nasales con el sentido del olfato, pero aún así el Virat Purusha se negó a ser despertado. El dios del sol entró en los ojos del Virat Purusha con el sentido de la vista, pero aún así el Virat Purusha no se levantó. De la misma manera, las deidades que gobiernan las direcciones entraron en los oídos con el sentido auditivo, pero aún así no se levantó. Las deidades gobernantes de la piel, las hierbas y las plantas que sirven de condimento entraron en la piel del Virat Purusha con el pelo del cuerpo, pero el señor cósmico se negó a levantarse incluso entonces. El dios gobernante del agua entró en su órgano generador con la capacidad de procrear, pero el Virat Purusha tampoco entonces se levantó. El dios de la muerte entró en su ano con el órgano de la defecación, pero no se pudo incitar al Virat Purusha a actuar. El dios Indra entró en las manos con su capacidad de sujetar y soltar cosas, pero ni siquiera entonces se levantó el Virat Purusha. El señor Vishnu entró en sus pies con la facultad locomotriz, pero el Virat Purusha también se negó a ponerse en pie. Los ríos entraron en sus vasos sanguíneos con la sangre y su potencia circulatoria, pero a pesar de ello no pudieron hacer que el Señor cósmico se moviese. El mar entró en su abdomen con el hambre y la sed, pero el ser cósmico se negó incluso entonces a levantarse. El dios de la luna entró en su corazón con la mente, pero el ser cósmico no se animó. Brahma entró también en su corazón con la inteligencia, pero ni siquiera entonces se pudo inducir al ser cósmico a levantarse. El señor Rudra entró en el corazón con el ego, pero el ser cósmico no se movió, ni siquiera entonces. Sin embargo, en el mismo momento en el que el controlador interno, la deidad regente de la conciencia, entró en el corazón con la razón, el ser cósmico se levantó de las aguas causales. Cuando un hombre duerme, ninguno de sus recursos materiales, es decir, la energía vital, los sentidos para registrar conocimiento, los sentidos para trabajar, la mente y la inteligencia, pueden despertarlo. Solamente podrá despertarse cuando la superalma lo ayude, la conciencia suprema, Dios. En consecuencia, por medio de la devoción y el desapego y el progreso en el conocimiento espiritual adquirido gracias a la concentración en el servicio devocional, hay que contemplar a esa superalma, entendiendo que está presente en nuestro propio cuerpo, aunque simultáneamente está aparte de él. Muchas gracias por prestar oídos a esta maravillosa escritura, el Srimad Bhagavatam, ese tercer canto tan interesante, como se describen los principios fundamentales de la naturaleza material, esta metafísica de los 24 elementos. Eh, es interesante, dice Morela, este tema en realidad uno es parte de todo unidos a un solo ser. Uno es parte de todo, claro. ¿Quién fue quien formó parte de sus manos para... la deidad regente de los brazos es Indra. Es el semidios Indra, que también representa a los guerreros, los kshatriyas. Eso también se aplica al cuerpo social. Así como hay un cuerpo universal, y como hay un cuerpo, pues, individual, también hay un cuerpo social. Y hay diferentes, como divisiones que hemos tocado antes, ¿no? También es interesante esa parte. Entonces, Indra es el regente de los brazos y
Sí, era esa la pregunta, ¿no, Agus? Dice Satyam, el Aum también puede relacionarse con lo que para los cristianos católicos es la Trinidad. Eso tengo en información por parte de mi maestro de Ayurveda, ¿sí? Sí, algunos lo relacionan con esa Trinidad. Son tres sílabas, A-U-M. En el sentido más trascendental se refieren a Radha, Krishna y la entidad viviente. En otro sentido, también se pueden referir a esta trinidad de las tres modalidades de la naturaleza material, a Brahma, Vishnu y Shiva, creación, manutención y destrucción. Entonces tiene varios significados. Em, Muchas gracias, muy interesante, Ivonne. Eh, ya que como artesano me es significativo, sí, claro. Sí, el poder de las manos, claro. Julio dice, somos parte de todos los elementos del cual hemos sido creados. Así es. Así es. Muy bien, pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir en este momento para concluir esta reflexión de hoy sobre la metafísica de los 24 elementos, esta comprensión de la naturaleza material. Este, Les agradezco sus preguntas, sus reflexiones. Y yo coloqué mi reflexión sobre esta escritura. ¿Sí? ¿Cómo? Yo coloqué mi reflexión sobre esas escrituras. Por allí después de que hablé del aún. Ajá. Dije que para nosotros sería como el manual de vida. Sí, claro. Sería el Sí, es, manual de vida. es un El, manual. el pasos a seguir, el camino a seguir para realmente para el fin que es el regreso a casa. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy interesante, la verdad muy interesante, es para ponerle mucha atención. No puedo estar tomando apuntes porque me pierdo de lo que sigue. Entonces, sí, es como que un tema para estarlo estudiando, porque es muy extenso. Sí, sí, en realidad es extenso. Dices que está en el Vedabase. Sí, acabo de ponerles aquí en el chat Ujú. el link de este capítulo. Y bueno, ahorita no se los mostré, pero igual lo ideal es que se vaya leyendo primero el Bhagavad Gita, todos los textos, luego los significados, así, ¿no? Pero este tema es tan interesante que, por ejemplo, en el BBT hizo un libro específico con extractos de este capítulo. Entonces, como es un tema tan atractivo, bueno, por eso me di la libertad de ir directamente a él sin que estudiáramos todo lo anterior, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que podamos leer. Entonces, esta es una página que es vedabase.io. Aquí tenemos la biblioteca de todos los libros. Aquí está el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Krishna Book, Upadeshamrita, Chaitanya Charitamrita, los libros de Prabhupada. Entonces, aquí está el Srimad Bhagavatam. Ahorita les mandé el link directo. En este caso es el tercer canto, el capítulo 26, Principios fundamentales de la naturaleza material. Los capítulos anteriores también van hablando de estos mismos, comprensión de la naturaleza material, pero al final del día lo que Kapila, que es esta encarnación de Krishna, que habla con Devahuti, es pues que uno debe dedicarse a oír, cantar, recordar, que bueno, es lo que es el bhakti, ¿no? De Dios. Em, y si quieren leerlo directamente este capítulo, también, si le dan clic en cada uno de los textos, viene un significado de Prabhupada, ¿no? Entonces, profundiza un poquito más en todo estos temas, ¿no? Cada uno de los versos. Entonces, tiene dos modalidades. Aquí arribita lo pueden poner, tiene vista predeterminada, vista avanzada. Igual en el teléfono se ve igual.
Entonces le pueden poner en vista avanzada y aquí ya les marca, yo lo que hago, por ejemplo, es desactivo el Devanagari, son estas letras que son el original sánscrito, el sánscrito original. Después el texto, que es como se lee, lo desactivo también. Después quito también el palabra por palabra y ya nada más me queda texto y significado. Y así pueden ir leyendo texto, significado. Ahorita ya leímos todo el capítulo, si quieren como profundizar más, pueden ir leyendo con texto y significado, texto y significado. Y ahí cada uno de los 72 textos tiene pues un significado, ¿no? Donde Prabhupada va desglosando un poco más de todo esto que se va platicando, que se va desglosando en cada uno de los textos. De hecho, pues varias cosas de los que yo les fui comentando son pues de lo que yo leí en los significados de Prabhupada. Entonces, se los mandé ahorita aquí en el chat y ahorita se los envío también en el grupo del despertar. Si, algunas personas creo no están en el grupo o no les llegan los links en la comunidad. Entonces, mándenme mensaje o aquí si quieren decirme de una vez si no están para buscar, agregarlos y que les lleguen también de manera automática, porque hoy estoy mandando mensajes personales y muchos me dijeron que no les había llegado el link. Entonces, de todas maneras, ahorita se los comparto de manera personal. A Vicky, Julio, que vi que me lo pidieron. Y por ahí también Gilberto, creo me había dicho, y Mario. Dice Providencia, excelente, es la suma de todas las partes que conforman un todo, el origen y el resultado, la finalidad o razón de todo, muy interesante. Dice, tiene una lógica que agarra dinamismo, una vez se va comprendiendo y aplicando. Así es. Dice, Milagro, Madre Padmavati, los colores también cuando los nombraron los relacionaba el amarillo, azul, rojo, luz, calor y sonido. Ujú. Morela, excelente, así se entiende mejor. Gracias por compartir. Ivonne, ¿cuál sería la imagen física de este primer ser? Uy, es muy difícil de comprender, ¿no? En realidad, bueno, después es una muy buena pregunta, Ivonne. Muchas gracias. Se explica después Prabhupada, bueno, tal vez en alguno de los significados creo que lo explica o en otros lados, pero la forma universal o este Virat Purusha no es como tal una forma como las otras formas de Krishna, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la forma de Krishna, bueno, pues tiene su descripción muy hermosa, tiene dos manos, su flauta, su pluma, su dhoti, su sonrisa, sus miradas, etcétera, ¿no? La forma de Vishnu, que tiene cuatro manos, la forma de Nrisimha, la forma de, ¿no? Tú conoces las diferentes formas o encarnaciones de Krishna, ¿no? Sin embargo, se dice que la forma universal en realidad es imaginaria. ¿A qué se refiere esto? Con que es una descripción que es como un estado preliminar a la concepción personal de Dios. Es como un intermedio entre el impersonalismo. Recordamos que hay dos grandes vertientes en los Vedas, ¿no? Que una es que están más o menos como peleadas, por decirlo de alguna manera, sobre todo los practicantes. Los practicantes son los que se pelean. La filosofía es una y es así, ¿no? Pero está el personalismo y el impersonalismo. El personalismo es que la conclusión es que Dios es una persona suprema y que en última instancia es Krishna, ¿no? Y que tenemos que amarlo y servirlo y así ser felices. Y luego el impersonalismo que dice que la verdad absoluta es una energía impersonal y que yo soy Dios y todos somos Dios y todo es uno y no hay ninguna diferencia y no tienes que servir y amar a Dios, solo tienes que volverte uno con Dios y fundirte en la nada o en la existencia del todo, ¿no? Esas son como las dos corrientes que existen. Y el Srimad Bhagavatam, esta escritura que estamos estudiando, que estudiamos los viernes y ahorita pues yo les presenté un adelanto del tercer canto, es eh, la escritura personalista por excelencia. Entonces lo que busca
es ir elevando gradualmente al lector hacia esta comprensión personal. Y como nosotros, pues almas condicionadas que estamos en este mundo, que vinimos a disfrutar, a tratar de imitar a Dios, estamos con una mentalidad impersonalista. Entonces, el hecho de concebir la forma universal como una persona suprema, así como con esta analogía, nos ayuda a ir creando un puente entre nuestra mente impersonalista y la realidad personal de Dios. Porque para la mayoría de las personas es mucho más fácil imaginarse que Dios es una, así como tú dices, ay, ¿cómo será esa forma universal? ¿Cuál será la forma física? ¿Cómo se verá? Pero en realidad, o sea, el universo es tan complejo que es muy difícil realmente que tenga una forma concreta, ¿no? Sería algo como muy difícil de relacionarse con él, ¿no? Sin embargo, es como una comprensión primaria, es una comprensión que nos va sacando de esta idea de que Dios solo es una energía y no tiene una forma, a que sí tiene una forma, puede tener una forma como la forma universal, pero que después tiene formas mucho más dulces, ¿no? Mucho más em, con las que podemos tener relaciones amorosas. Es que no es fácil amar al universo. Imagínate así una, no sé, yo en mi mente me imagino una forma así con toda la creación, todos los universos, todos los planetas, como un ente así, que es como la forma esa que describe que se va despertando y así, con todos los planetas. Pero es como de, ay, es como muy asombroso, ¿no? Como Arjuna cuando vio la forma universal, se dice en el Bhagavad Gita que él se asombra y dice, y siente temor. Dice, wow, o sea, está todo dentro de él y le dice, por favor, enséñame tu forma normal, ¿no? Como Krishna, porque esa forma es más fácil amarla, es más fácil que yo no sienta miedo, porque si te veo así tan majestuoso, tan maravilloso, siento temor y no me es fácil tener una relación como contigo, ¿no? Entonces, esa forma es como una concepción primaria y no tiene como tal una forma física, pero bueno, es divertido imaginar, tratar de imaginarlo, ¿no? Agus, adelante. Sí, claro, coincido con vos. Creo que Dios se puede, o sea, manifestar según nuestra percepción, en la forma más sublime que nosotros podamos siquiera percibir. Él puede tomar esa forma como un chasquido de dedos para inspirar a nosotros a llegar a esas cualidades, digamos. Y creo yo que esa es la inteligencia de él, de decir, bueno, tomo esta forma que será la más sublime para tu camino, tu sendero en este cosmos, que, y vos te inspirás a mí a llegar a este plano donde, o sea, es mucho más, o sea, tu potencial va a ser como, mm, o sea, más similar o vas a percibir tu potencial más cercano al mío. Digamos, como que me vas a conocer más, entonces vas a poder, no sé, dirigir, ser más soberano en uno. Porque Claro, acá estamos como constantemente, no dependiendo, pero sí en una, como que no tenemos todavía esa soberanía acerca de nosotros mismos ni alrededor. Tampoco es que uno lo quiera, ¿no? Alrededor, pero digamos, creo yo que Dios, una vez que estemos en ese plano, te va a dar la soberanía que puedas crear un mundo, un planeta como un Teba, digamos. O si querés, o qué sé yo, por ahí ser una abeja, como dicen. También, si querés hacer una abeja y solamente estar ahí, está genial. Yo lo que voy con, por ejemplo, el budismo Mahayana, que es raro porque se contradice, pero ellos mismos también, o sea, al hablar en español y a usar este lenguaje que es muy dual, no pueden estar especificando todo, o sea, por eso tienen que ganar sabiduría con experiencia, como para integrar esos estados. Pero ellos no solamente dicen sí se funde, pero creo que esa fundición, o sea, no hay que como tratar de entenderla, sino que es como un estado de nirvana en el que dicen que todavía, o sea, se vuelve a recrear y ahí se pasan a otra, como la novena dimensión, y entonces volvés a empezar desde ahí, pero cada vez se te va, se va complejizando y siendo más simple al mismo tiempo, como esa soberanía.
Nada más que si no tienen una persona así, sino que el Buda, pero es eso, sería el Buda, sería como el que pudo integrar todos los estados sublimes, pero diluirse, por eso ellos no, o sea, hay veces que dicen, sí, me diluyo en la nada, pero al mismo tiempo después dicen, no, pero, o sea, después le sigue el sendero, o sea, puede volver y decirte, mira, este camino recién empieza, digamos. Entonces, como que es, es contradictorio para el lenguaje actual, digamos. Por eso el sánscrito sí tiene palabras que son más insondables, son como afóricos, son aforismos, digamos, Claro. y visiones. Entonces, pero nada más que a veces te la complica más, un poco más, y hay que ver por qué también surge el budismo y esas cosas, digamos, en qué estados, en qué etapas de la humanidad. Así que bueno, gracias y excelente el Zoom. Muchas gracias, Agus, gracias por conectarte, qué gusto que estén acá, gracias a todos los que se conectaron, sí, es pues hay que estudiar, que dedicarle un poco, ¿no? A esta comprensión, gracias por conectarse y pues les agradezco a todos, ya es tarde para muchos también, sobre todo allá en Argentina, ¿verdad? Entonces vamos a parar acá, allá en Australia no, ¿verdad? Ahí todavía es temprano. Pero pues acá ya es noche y también en Venezuela y así. Entonces, vamos a parar por acá. Nada más voy a terminar leyendo los comentarios. Buenas noches, Vicky dice. Gracias por la explicación, Ivonne. Ya se retiran. Pienso que somos seres creadores de nuestra propia realidad porque somos creadores a su semejanza. Así es. De hecho, esto es parte del tema de la comprensión, como mencionó Agus, ¿no? Em, cómo se manifiesta la realidad desde lo sutil a lo burdo. Entonces nosotros en este plano venimos a intentar a ser co-creadores con el Señor, pero entendiendo siempre que es su energía, que Él es la causa última, ¿no? Con esa humildad y de alinearnos en un servicio a Él, en un servicio amoroso, entendiendo que la causa, la satisfacción última no va a venir de crear un universo, que podemos llegar a hacerlo, podemos llegar a ser un Brahma, este, sino que incluso ya lo hemos sido, eh, pero la satisfacción real no está en eso mismo, sino en que cualquier cosa que hagamos, la hagamos como un servicio amoroso al Supremo. Entonces, sí les mandamos el link de la clase grabada y ahorita les mando el link de la lectura en los grupos y les agradezco mucho. Hare Krishna, buenas noches. Reverencias a todos. Hare Krishna. Chao. Buenas noches, Hare chao, Krishna, gracias, Krishna. Gracias. muy bueno, gracias, te bendiga. Igualmente, muchas gracias.